Hola, ¿qué tal? Soy Anevan. Hoy os voy a hablar de la fantasía. Me encantan las novelas fantásticas y desde siempre he estado leyendo desde pequeñita no solamente las de Tolkien, sino muchas más, de Anne Rice y luego también de Anne McCarthy, por ejemplo, sobre dragones que me han encantado toda la vida. Entonces, por supuesto, me he leído Eragon, por supuesto, me he leído muchas sobre vampiros, sobre cualquier tipo de ser fantástico. ¿Por qué? Pues no sé, me encanta pensar que hay seres extraños, que hay incluso temas de ángeles y todas las cosas, pues me gusta mucho el tema, ¿vale? Entonces, yo en concreto tengo dos novelas, Asandala, que esta es la versión borrador, porque todas las que tenía las he vendido, entonces, bueno, pues esta es la versión borrador de Amazon, pero bueno, no importa. Y esta es Vampiro Normal. También tengo la de Despertar de las Brujas, que está aquí, la tengo aquí. Tengo también el Despertar de las Brujas, que tiene algo de paranormal, ¿vale? Entonces todo esto de brujas también me encanta. Entonces, cuando creas un mundo fantástico, por ejemplo, en este caso, tanto en el Despertar como en Vampiro, en la biología, hay un mundo fantástico porque hay magia y hay seres mágicos. Por ejemplo, en las brujas solamente hay brujas, ¿vale? Pero por ejemplo, en Vampiro Normal tenemos centauros, tenemos elfos, tenemos pequeños otros seres, licántropos, hadas, de todo tipo de seres fantásticos. Pero en ambas dos el mundo es contemporáneo, es como si estuviéramos viviendo ahora, pero con estos seres mágicos, ¿vale? Sin embargo, Asandala es un mundo completamente creado. Y tengo otra novela por ahí que algún día la retomaré, que también es un mundo completamente creado. Entonces, para crear un mundo fantástico de la nada, siempre tienes que tener una base un poco con respecto a la Tierra, sea la Tierra de ahora o sea la Tierra de hace millones de años o dentro de millones de años. Siempre puedes tomar un poco esas referencias porque te vas a ser muchísimo más fácil. Tienes que saber, por ejemplo, si hay ciudades, cómo van a ser las ciudades, qué tipo de construcción hay. Todo esto te lo apuntas en un PowerPoint como yo hago. Incluso puedes intentar buscar imágenes porque hay muchos dibujos fantásticos que pueden inspirarte un poquito para hacer tu construcción del mundo, sin copiar, sino inspirarte. Tienes que saber qué animales hay. Por ejemplo, Aricia, que es la protagonista, tiene un águila blanca que es de su tamaño, que es gigante, ¿vale? Entonces tienes que saber qué tipo de animales hay. Si son muy fantásticos, si son muy inventados de tu parte, tendrás que explicar cómo son para que un poco el lector se haga la idea de cómo son esos animales y cómo funcionan o qué comen. Los dragones, más o menos, todo el mundo podemos saber más o menos qué aspecto pueden tener, pero hay muchos tipos de dragones, entonces también lo tendrás que comentar. Luego también tienes que saber que, pues eso, los habitantes que hay, si son humanos, si hay habitantes de otros tipos de razas. Por ejemplo, en La Torre de los Huesos de Marfil, que es la otra novela que todavía no he publicado, hay una ciudad, allí viven elfos y hechiceros, y entonces solo hay dos razas, y luego los primitivos, que son personas como un poco más, como su nombre dice, primitivas. Entonces los elfos suelen vivir más en una ciudad y los hechiceros suelen vivir más en otras ciudades, ¿vale? Entonces eso lo tienes que distinguir. También tienes que decir de qué viven, porque claro, no es lo mismo decir, ay, es que hay una ciudad de elfos. Bueno, pero esos elfos tendrán que ser pues bibliotecarios, artistas, agricultores, ganaderos, herreros. Todas esas profesiones las puedes pasar un poco por encima, pero tienes que saber que están, porque una ciudad no puede vivir de la nada, de magia, no puede vivir solo de magia normalmente. También tienes que saber si hay jerarquías, es decir, hay un rey, un emperador o emperadora, gobernador o gobernadora, qué tipo de gobierno es amable y democrático o es tiránico. Pues todo eso también lo puedes comentar en tu ficha del mundo. También tienes que saber si hay esclavos o no, porque depende de qué tipo de fantasía, al final siempre suele haber algún tipo de esclavo, alguna raza que es un poco más esclavizada. Por ejemplo, en Asandala, los gnomos son los pobres, los que son los sirvientes, les ha tocado a ellos. Entonces incluso hay parte de esos gnomos que son esclavos. También es verdad, hay también en cierta ciudad que no os voy a desvelar,
las hadas le quitan las alas y las tienen de camareras, o sea, y de camareras un poco de posaderas, ¿vale? Entonces las tienen un poquito esclavizadas. Entonces, bueno, pues injusticias hay en todo el mundo, aquí y en los mundos fantásticos, y también ahí puedes luchar contra ellas. Luego también tienes que saber si hay magia en ese mundo o no, y qué tipo de magia es, cómo afecta a la persona. Por ejemplo, aquí en Vampiro Normal, magia no había, pero claro, la protagonista de repente un día se ve convertida en vampiro. Claro, un vampiro puede tener unos ciertos dones que un humano no tiene, ¿no? Entonces tienes que saber muy bien en qué consisten y cómo los tienen, y si hay alguna contraprestación o hay un efecto secundario, pues todo eso también lo tienes que saber. Y bueno, y en Asandala, por ejemplo, pues claro, la protagonista es heredera de una estirpe que tiene magia. ¿Cómo tiene magia? Pues ella, por ejemplo, puede crear remolinos y bueno, alguna cosita más, pero por ejemplo otras parientes suyas pueden hacer cosas con el agua. Entonces son magia elemental en mi caso. Pero también tenemos otros seres dentro de Asandala que tienen una cierta magia, ¿vale? Entonces incluso hay hadas buenas y hadas malas. Son cosas que tú vas creando a lo largo de... Hay muchos personajes diferentes, y de hecho estoy con la segunda parte porque creo que es un mundo muy bonito y que hay que sacarle mucho rendimiento. Me refiero a que tiene para hacer otra novela por lo menos. Así que nada, cuando crees tu mundo fantástico, lo que te digo, ábrete un fichero, cógete una libreta, lo que tú quieras, lo que sea más cómodo para ti, y empieza a anotar cómo es el mundo. Si puedes buscar alguna foto para que te hagas un poco la idea de cómo es, cómo quieres construir las ciudades. Puedes tener diferentes tipos de ciudades dentro de lo que es el país o el reino o el continente. Puedes tener diferentes tipos de ciudades, las costeras, las que están en la montaña, en zonas frías, en zonas cálidas, y también tendrás que adaptar el tipo de ciudad a las condiciones climáticas. Por ejemplo, en Asandala, vuelvo a nombrar, hay una ciudad que está dentro del mar. Entonces, claro, no es lo mismo, no van a ser casas iguales que la ciudad de Eteria, por ejemplo, que está en las nubes. En la ciudad de Terramar está debajo del mar. Entonces, son cosas que tú tienes que ir adaptando y que te aconsejo que apuntes para que no se te olvide. Bueno, pues por hoy este vídeo suficiente. Como siempre, os invito a que suscribáis a mi canal de YouTube y a que me visitéis en Facebook o en mi página www.aneamam.com. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.